Presidenta, voy a compartir el cierre con la senadora Piratti Vergara, que tiene unos datos que quiere darle al recinto, así que comparto mi tiempo con ella. Tiene la palabra senadora Piratti. Gracias, Presidenta. No es precisamente datos lo que tengo. Lo que yo quería hacer es apenas unas consideraciones y más bien políticas. La verdad que cuando me prestaba para venir a esta sesión, yo venía con la cabeza puesta en las declaraciones de la Asociación de Representantes de la Asociación de Magistrados, de Fiscales, en esa suerte de defensa corporativa que hacen de sus pares, y venía un poco justamente a decir, a tratar de desdramatizar esta modificación que para mí no era tan grande, tan grosa como para que sientan tocados sus privilegios o los beneficios que le da el régimen especial, como a ellos les gustan llamar o prefieren llamar. Pero con total asombro me encuentro con un bloque de la oposición que hoy nos corre por izquierda, porque resulta que nosotros estamos haciendo muy poco, según ellos, que ellos hubieran mandado a todos los jueces al régimen general, incluidos los miembros de la Corte. Lo que, a decir verdad, en lo que a mí respecta, si no fuera por una cuestión de obediencia partidaria, juro que hubiera aprobado el proyecto en minoría que había dicho el senador Lustó que ellos iban a presentar. Pero como dice el papá de Mariano Recalde, o sea, no siempre lo mejor es lo posible. Y yo creo que hoy estamos dando un puntapié inicial a la recomposición del sistema jubilatorio integral, que si no de privilegio, las condiciones en que se accede a la jubilación y se ejerce la función judicial tiene aspectos muy disímiles al resto de los mortales. Y si no se quieren considerar privilegiados, cuanto menos deben reconocer que es totalmente inequitativo. Y como decía otro senador, creo que también Recalde, yo creo que la oportunidad de la modificación y la legalidad, el éxito en que esto pueda prosperar, depende de analizar el contexto donde estamos presentando esta modificación. Es sabido que los jueces van a defender la intangibilidad, los derechos patrimoniales adquiridos, pero como dijo el presidente Alberto, creo que el 1 de marzo o cuando mandó la Ley de Solidaridad Social, la Constitución hay que interpretarla en su conjunto. Y si alguien puede sentirse tocado en su intangibilidad, en su derecho a la intangibilidad de sus saberes y en sus derechos patrimoniales, créanme que muchos más se van a sentir tocados en su elemental garantía de la igualdad ante la ley. Y no solamente esa gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que cobran la mínima, sino hasta los pares de los jueces del orden nacional en las justicias provinciales. El año pasado se discutió una causa presentada por una magistrada de la provincia del Chaco en la Corte Suprema, donde reclamaba justamente que la evolución de los saberes de los jueces nacionales respecto a los provinciales significó un 70% más. O sea, también hoy se estaría violando la garantía constitucional de por igual tarea, igual retribución, por ejemplo. Entonces, cuando desde estas corporaciones, que en otras oportunidades no defendieron avasallamientos del poder político a jueces, a magistrados, y los dejaron en la calle porque no actuaron como ellos quisieron, como se les daba la gana o como les convenían, y los privaron de toda posibilidad de jubilación alguna, ni de privilegio, ni de nada, no se levantaron la voz, no salieron a defender a sus pares. Hoy salen a defender la pequeña merma, como dicen los diputados de la oposición, que van a tener en sus bolsillos al momento de jubilarse. Entonces tampoco es cierto que van a renunciar en masa, no van a renunciar. Y si renuncian van a ser muy pocos, no van a ser muchos más de los que renuncian en promedio por mes. Miren, cuando yo analizaba la legalidad de esta propuesta, decía tal vez
en esta suerte de actuación corporativa que tienen los jueces, digan, no, no es legal. Puede que encuentren algún resquicio de legalidad en sus reclamos. Lo que no van a encontrar es legitimidad, porque hoy el pueblo argentino está muy mal y nadie los va a acompañar. Van a tener menos acompañamiento que los reclamos del campo hoy, porque las cosas están muy mal en serio y todos lo saben. Entonces, esta suerte de privilegios que tienen, y por experiencia propia, digo que también tiene que ver no solamente con los haberes, sino con el ejercicio de sus funciones. Mire, Presidenta, usted sabe que hace 18 años que los diputados y los senadores no tenemos ningún tipo de privilegio. Cobramos nuestra dieta, en la cual no se nos reconoce título, no se nos reconoce antigüedad, no nos pagan obra social, no tenemos aguinaldo. Y sin embargo, después de 18 años, todavía la sociedad, y no estoy hablando solo del Grupo Clarín y de sus satélites, la sociedad, muchos familiares y amigos nuestros, creen que nosotros somos unos privilegiados porque seguimos gozando de beneficios que ya no existen ya hace casi 2 décadas. Porque nosotros sí pagamos impuesto a las ganancias. Nosotros sí nos jubilamos por el régimen general como cualquier mortal. Y sin embargo, aún hoy tenemos que ser víctimas de las operaciones que se le ocurre a la prensa mediática, impulsada por vaya a saber quién, donde nos exponemos nosotros, nuestras personas, nuestro trabajo, nuestras casas, nuestros hijos, nuestro personal, si venimos, si no venimos, cuántas veces faltamos, qué porcentaje de asistencia tenemos, si hablamos, si no hablamos y si hablamos, cuántas palabras decimos. Por eso también a veces peleamos por hablar, porque si no llega a fin de año y sale Pilati y Vergara 0 palabra. Y sirve para estigmatizar más todavía a nuestra calidad, a nuestra función política. Y nos pasa a todos. Y a todos nos duele. Y hace 18 años que no tenemos absolutamente nada que ver con esos privilegios. Nuestra dieta y nuestros pasajes, y que en el caso de quienes somos del interior los ocupamos absolutamente todos porque venimos a trabajar todas las semanas con nuestros colaboradores o con el colaborador que tenemos de confianza o de más confianza, los ocupamos todos. Si algunos los canjean, bueno, problema de ellos, lo da el derecho, pero es el único, son los únicos beneficios que tenemos, dietas y pasajes. Los integrantes del Poder Judicial, a los integrantes del Poder Judicial, además del privilegio de estar cobrando, digamos, un haber y una jubilación extremadamente abultada en relación al resto de los mortales. ¿Quién les cuenta las costillas? ¿Quién le cuenta las costillas a los jueces de la Nación Argentina? 6 horas obligatorias de trabajo. Algunos laburarán mucho más de 6 horas. Otros a lo mejor trabajan 6 horas por semana. Cierro. Sí, ni hablar. Claro, además duran en sus cargos mientras dura su buena conducta. O sea, no es que se tienen que jubilar a los 60 y a los 65 años con 30 años de aporte, 20 en la administración pública. Bueno, ahora los van a prorratear en los 12 últimos años. Es cierto, 65 los hombres. Hasta los 75, bueno, mira. Hasta tienen el privilegio, por no decir, no quiero usar una palabra más grosera, porque la verdad que ahora mis funciones también me comprometen un poco a decir lo que me encantaría decir, pero hasta tienen el atrevimiento de que cuando alguna vez, desde este Congreso de la Nación, se decidió que absolutamente todos los funcionarios, incluidos ellos, pagaran el impuesto a las ganancias por una simple acordada. Acordada, no estoy hablando de una acción de inconstitucionalidad, de una declaración de inconstitucionalidad, que es lo que le correspondería a los jueces de la Corte. Por una acordada, o sea, por un instrumento por el que determinan cuántos centímetros debe tener el margen de los escritos, por un instrumento por el que determinan de cuándo a cuándo sería o debería ser la feria judicial. Con ese mismo instrumento, a los 3 días que se sancionó la ley, ellos dijeron no, a nosotros el impuesto a las ganancias no, porque nosotros gozamos de la intangibilidad. Insisto, sin una acción declarativa inconstitucional, por acordada, así como se fijan los días de feria, la intangibilidad. Y escuché también a representantes de la Asociación de Magistrados en estos días, mediáticamente por los canales de televisión,
seguir argumentando aquello de que la intangibilidad de los jueces es necesaria porque eso garantiza la independencia. ¿De qué independencia me están hablando? Después de lo que sucedió en la Argentina, después de lo que sucedió en la gran mayoría de Comodoro Pi durante estos 4 años pasados, ¿me quieren hacer creer que todavía ustedes son independientes? Si la excusa para no tocársele los salarios o tocársele los haberes es la intangibilidad, porque la intangibilidad tiene que ver con la independencia de sus decisiones, permítanme decirles, señores jueces, que no es lo que han demostrado, por lo menos durante estos últimos 4 años. Así que, señora presidenta, por estas consideraciones y por esta experiencia, por lo que sufrimos en carne propia, quienes tratamos de representar de la mejor manera a nuestras provincias, en mi caso a la provincia del Chaco, y aún así somos, por un motivo u otro, habitualmente focos, porque tampoco me gusta victimizarme, pero de una tarea permanente que tiende a estigmatizar a la representación política, le digo a los jueces, nosotros estamos acá porque nos votó una gran mayoría del pueblo argentino. De alguna manera, y amén de las estigmatizaciones y las críticas que nos quieran hacer, estamos acá legitimados. Hoy, las condiciones de privilegios de las que ellos gozan en sus haberes, en su función y en sus jubilaciones, podrá tener un visito de legalidad, pero no tiene en absoluto la legitimidad que ellos necesitan para seguir reclamando ser beneficiarios de estos privilegios que tan odiosos, antipáticos e inequitativos resultan para el resto de los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina. Además, no es justo que quienes no aportan, por más que aporten más que otros, no llegan a aportar lo suficientemente como para autofinanciar su sistema. Lo escuchaba el otro día al diputado Tailade y creo que nadie nos decía lo mismo hoy. Si tanto les molesta que se le hagan estas pequeñas modificaciones, muchachos, tienen un plazo fijo de 40.000 millones de pesos que nadie sabe ni con qué, ni para qué, porque a los juzgados federales de las provincias no llega un mango, no hay una computadora de más, no hay un edificio nuevo, no hay nada. Entonces, si el déficit que ocasionan en 2019, en el 2020, va a estar entre los 15.000 millones y 20.000 millones, bueno, fíjense, con ese plazo fijo de 40.000 millones que tienen, pueden acordar, sentarse, charlar y hacer una caja propia, entonces no van a tener de qué quejarse de que alguien les ponga tope a sus jubilaciones. Van a aportar lo que quieran, van a cobrar lo que quieran, pero no van digamos, a ser parte. No van a generar que la mayor parte del pueblo argentino que sí aporta y que paga impuesto a las ganancias esté solventando el régimen de ellos, que hoy por hoy, les guste o no, sigue siendo un régimen de privilegio. Muchas gracias. Sí, para aclarar antes de darle la palabra al senador Mayans,